Hay una lista. Una lista con nombres que reconocerías al instante. Políticos. Multimillonarios. Figuras que ves cada semana en televisión. Durante décadas, un solo hombre tuvo el poder de destruirlos a todos. Y sin embargo, murió en una celda de máxima seguridad, en circunstancias que desafían toda lógica. Lo que estoy a punto de mostrarte cambiará para siempre cómo ves a los poderosos. Jeffrey Epstein no era simplemente un criminal. Era un arquitecto del silencio. Un hombre sin título universitario que de alguna manera se convirtió en multimillonario, que de alguna manera obtuvo acceso a los círculos más exclusivos del planeta, que de alguna manera logró que fiscales, jueces y periodistas miraran hacia otro lado durante más de 20 años. La pregunta que nadie ha podido responder es simple: ¿cómo? ¿Cómo un solo individuo construyó una red de protección tan impenetrable que incluso cuando las víctimas hablaron, nadie las escuchó? Pero aquí es donde se pone perturbador, porque la respuesta no está en lo que Epstein hizo. Está en quienes lo ayudaron a hacerlo. Todo comenzó en 1986. Epstein acababa de dejar un trabajo como profesor de matemáticas en una escuela de élite de Nueva York. Sin conexiones. Sin dinero heredado. Y sin embargo, en menos de una década, ya poseía la mansión más cara de Manhattan, un jet privado, y una isla en el Caribe. Los investigadores financieros llevan años intentando rastrear el origen de su fortuna. Ninguno ha podido explicarlo completamente. Pero hay algo que sí sabemos: Epstein tenía un talento particular. No era para las finanzas. Era para los secretos. Recopilaba información sobre personas poderosas. Y esa información era su verdadera moneda. Pero esto plantea una pregunta aún más inquietante que responderemos más adelante. Detente un momento. Necesito que entiendas la magnitud de lo que estamos hablando. En 2008, Epstein fue condenado por delitos contra menores. ¿Su sentencia? 13 meses. En una cárcel del condado. Con permiso para salir a trabajar 6 días a la semana. El fiscal que negoció ese acuerdo fue Alexander Acosta. El mismo Alexander Acosta que años después se convertiría en secretario de Trabajo de Estados Unidos. Cuando periodistas le preguntaron por qué había dado un trato tan favorable a un depredador confeso, su respuesta fue escalofriante. Dijo que le habían dicho que dejara el caso en paz. Que Epstein pertenecía a inteligencia. Que estaba por encima de su nivel de autoridad. Ahora pregúntate, ¿qué clase de criminal está por encima del sistema de justicia? Pero todo lo que acabo de contarte es solo el prólogo. Porque lo que descubriremos ahora cambia completamente la narrativa. En 2019, después de años de presión mediática, Epstein fue arrestado nuevamente. Esta vez los cargos eran federales. Esta vez no habría escape. O eso creíamos. 36 días después de su arresto, Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda. Suicidió, dijeron. Pero aquí está lo que no cuadra: las 2 cámaras que vigilaban su celda misteriosamente fallaron esa noche. Los 2 guardias asignados se quedaron dormidos simultáneamente. Las sábanas de su celda, supuestamente a prueba de desgarros, fueron usadas para ahorcarse. Y el médico forense contratado por su familia contradijo la autopsia oficial. ¿Coincidencias? Los próximos minutos te mostrarán por qué millones de personas no lo creen así. Los documentos desclasificados en 2024 revelaron algo que confirma las peores sospechas. Epstein no operaba solo. Tenía un sistema. Reclutadoras que identificaban víctimas vulnerables. Propiedades en múltiples países diseñadas específicamente para comprometer visitantes. Y una práctica sistemática de fotografiar y grabar a sus invitados en situaciones comprometedoras. Piensa en eso. Cada político que visitó su isla. Cada empresario que voló en su avión. Cada celebridad que asistió a sus fiestas. Todos potencialmente grabados. Todos. Potencialmente chantajeables. La lista de nombres que han aparecido en los documentos incluye expresidentes, miembros de familias reales, directores de las empresas más grandes del mundo. Y según las víctimas, esto es apenas una fracción.
La pregunta que mantiene despiertos a los investigadores es, ¿dónde están esas grabaciones ahora? Ahora necesito que cambies de perspectiva. Imagina que eres una de las víctimas. Tienes 14 años. Vienes de una familia con problemas económicos. Alguien te ofrece un trabajo dando masajes. Parece una oportunidad. Y entonces descubres la verdad. Pero cuando intentas hablar, nadie te cree. Los abogados de tu abusador tienen recursos ilimitados. Los medios ni siquiera cubren tu historia. Y cada persona poderosa que podría ayudarte tiene sus propios secretos que proteger. Este es el verdadero horror del caso Epstein. No es solo lo que él hizo. Es como el sistema completo conspiró para silenciar a las víctimas. Durante más de 2 décadas, niñas fueron tratadas como daños colaterales aceptables para proteger a los poderosos. Y aquí viene lo más perturbador de todo. Y esto nos trae a la revelación central. ¿Recuerdas la pregunta del inicio? ¿Quiénes ayudaron a Epstein? La respuesta es devastadoramente simple: todos. No existe una conspiración secreta de 10 personas en una habitación oscura. Existe algo peor. Un sistema donde cada pieza protege a las demás por interés propio. Fiscales que quieren ser políticos no procesan a los donantes de campaña. Periodistas que quieren acceso no investigan a sus fuentes. Policías que quieren ascender no arrestan a quienes financian a sus jefes. Y multimillonarios que tienen sus propios esqueletos no exponen los de otros multimillonarios. Epstein no construyó una red de protección. Él era simplemente el nodo más visible de una red que ya existía. Una red donde el precio de entrada es el silencio. Y el precio de hablar, bueno, ya vimos lo que le pasó a la única persona que podía nombrar a todos. Han pasado años desde su muerte. Ghislaine Maxwell está en prisión. Algunos nombres han sido expuestos. Pero la mayoría de las preguntas siguen sin respuesta. ¿Quién tiene las grabaciones? ¿Por qué ciertos nombres permanecen sellados? ¿Por qué ninguna otra figura de su círculo ha sido procesada? El caso Epstein no es solo una historia de crimen. Es un espejo que refleja cómo funciona realmente el poder. Nos muestra que la justicia tiene un precio, y que algunos pueden pagarlo indefinidamente. Pero también nos muestra algo más, que cuando suficientes personas exigen respuestas, cuando las víctimas se niegan a ser silenciadas, cuando los periodistas persisten a pesar de las amenazas, las grietas en el sistema comienzan a aparecer. La pregunta ahora es, ¿estamos dispuestos a seguir mirando? Ahora conoces la anatomía de un sistema diseñado para proteger a los poderosos a costa de los vulnerables. Si este análisis te hizo ver el caso de manera diferente, el botón de suscribirse está ahí abajo. También tenemos un video sobre otro caso donde el poder silenció a las víctimas por décadas. Pero antes de irte, necesito saber tu opinión. ¿Crees que algún día conoceremos todos los nombres? ¿O el sistema es demasiado fuerte? Déjamelo en los comentarios. El próximo glitch te espera.